Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto que, la verdad, no deja indiferente a nadie. Se titula El pan de este día, de un autor llamado Josué, y es un escrito que nos confronta con una serie de profecías bíblicas sobre lo que él llama directamente un exterminio. Así que nuestra misión hoy es analizar a fondo estas advertencias. Vamos a explorar imágenes potentísimas, un día que arde como un horno, una oscuridad que lo consume todo y quizá lo más inquietante de todo, una hambruna que no es de pan, sino de la palabra de Dios. Exacto. Y es crucial entenderte, el autor no lo plantea como una simple lección de historia antigua. Para nada. Lo presenta como un mapa para el presente. Yo creo que la parte más práctica del análisis viene cuando aborda la advertencia sobre los falsos predicadores de hoy en día. El texto de Josué intenta darnos una especie de detector, ¿sabes? Unas claves para discernir entre los mensajes que nos llevan a una dependencia real, directa, de Jesucristo. Y aquellos otros que, bajo una apariencia muy religiosa, en realidad construyen reinos personales y desvían la atención. Es casi un manual de supervivencia espiritual para un tiempo que el autor considera absolutamente crítico. De acuerdo. Pues empecemos por el principio, que es bastante contundente. El texto arranca con una cita de Malaquías que pone los pelos de punta. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Josué no usa eufemismos, lo llama el exterminio. La imagen de la estopa, del rastrojo, es brutal. No habla de un castigo que corrige, sino de algo que es consumido al instante, sin dejar nada. Es una imagen de aniquilación total, y la clave está en cómo sigue esa misma cita. Dice, aquel día que vendrá los abrasará y no les dejará ni raíz ni rama. Pensemos un momento en lo que eso significa. La raíz es el origen, la fuente. La rama es el futuro, la descendencia, el legado. O sea, lo que el autor interpreta aquí no es una simple poda, es un borrado completo del sistema de la soberbia y la maldad. Es la idea de que la justicia divina, cuando llega, es definitiva. Erradica el problema de base. Justo. No hay posibilidad de que vuelva a brotar. Y justo cuando crees que el panorama no puede ser más intenso, el autor lo combina con la imagen totalmente opuesta, la oscuridad total. Cita a Ezequiel. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra. Pasamos de un fuego que lo consume todo a una negrura absoluta. Claro, es como si el universo entero se apagara. La combinación de un calor abrasador y una oscuridad ciega es conceptualmente aterradora. Porque esa oscuridad es más que la ausencia de luz solar, ¿verdad? En el lenguaje bíblico, la luz a menudo representa la guía, la verdad, la presencia de Dios. Así que esta oscuridad cósmica que describe Josué es un símbolo de una oscuridad espiritual profundísima. Es el escenario de una humanidad que ha perdido por completo su norte. El autor la llama la oscuridad de Dios, sugiriendo que es un retiro deliberado de la presencia divina. Vamos, que deja al mundo a ciegas, sin guía, sin consuelo y sin esperanza. El silencio de Dios hecho visible. Eso es. Vale, tenemos fuego y oscuridad. Un castigo muy físico, muy cósmico. Pero el texto no se queda ahí, ¿no es cierto? Lo lleva a un plano casi más aterrador, a una carencia interna. Me refiero a esa cita de Amós que describe una hambruna muy, muy específica. Sí. Dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y esa es, para mí, la imagen más desoladora de todas. Porque una hambruna física, se puede combatir con recursos, con logística. Pero ¿cómo se combate la ausencia de sentido? La profecía continúa y dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Es la imagen de una humanidad frenética, con todos los avances tecnológicos y materiales que quiera, pero espiritualmente muerta de sed, buscando desesperadamente una dirección y encontrando solo el eco de su propia voz. ¿Y cómo interpreta Josué la causa de esta hambruna espiritual? Porque el texto la vincula a un evento muy concreto que llama el levantamiento de la Iglesia. Esto ya suena a un concepto teológico bastante específico. Sí, y es importante aclararlo. El levantamiento de la Iglesia, que popularmente se conoce como el rapto, no es una idea universal en todo el cristianismo. Proviene de una corriente de interpretación, principalmente dispensacionalista, que cree que antes de un periodo final de tribulación, los creyentes serán arrebatados, retirados de la tierra.
Al vincular esta idea con la hambruna de Amós, Josué está ofreciendo una interpretación muy particular. La causa de ese vacío espiritual es la desaparición física de la sal de la tierra. O sea, de la comunidad de creyentes. Exacto. Lo que queda es una sociedad sin brújula moral, sin intercesores, sin el consuelo divino que, según esta visión, la Iglesia representa. Es dejar a la humanidad con una especie de miembro fantasma, un anhelo profundo de algo que ha sido amputado de la sociedad. Un anhelo que, según el texto, tiene consecuencias físicas que son devastadoras. Cita a Oseas para describir el fin de la fertilidad. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y añade que incluso si crían hijos, les serán quitados. Es un golpe directo a la esperanza. Exacto. Sé la desolación en su forma más pura porque ataca directamente al futuro y refuerza esta idea con la advertencia de Jesús en el Evangelio de Lucas. Hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. El mensaje que Josué extrae de esto es inequívoco. El juicio es tan total que incluso el acto más fundamental de esperanza, que es traer una nueva vida al mundo, se convierte en una fuente de tragedia. No hay lugar seguro. Ni siquiera el vientre materno. La continuidad de la humanidad rota. Totalmente. Vale, el panorama es fuego, oscuridad, una hambruna de sentido y el fin de la descendencia. Cuesta imaginar que haya una salida a esto. ¿El texto de Josué se queda solo en la advertencia o propone alguna clase de salvavidas? Afortunadamente sí, y es tan específico en la solución como lo fue en el problema. El texto no se regodea en la desesperación. Tras pintar el cuadro más oscuro posible, presenta un contraste radical. La vía de escape, según Joshua, no es un plan de evacuación físico. ¿Es algo espiritual, entonces? Es una reorientación espiritual total. Habla de la confianza absolutamente en Cristo Jesús, aceptando el perdón que nos brinda en el bautismo en su nombre. No habla de méritos ni de rituales. Habla de un acto de entrega. De hecho, vuelve a citar a Malaquías, el mismo libro con el que empezó, para mostrar las dos caras de la moneda. Mientras que para los soberbios hay fuego, para otros hay algo muy, muy diferente. Precisamente, cita Malaquías 4:2, que dice: «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Es la imagen perfecta del amanecer después de la noche más oscura que hemos descrito. Mientras el mundo está en tinieblas, para este grupo específico, amanece un sol de justicia. Y no es una luz cualquiera. No, es una luz que sana y que salva. La salvación no es algo que ellos logren, es algo que nace para ellos. Es un regalo, no un logro. Y me fascina la imagen que usa para describir el resultado de esa salvación. «Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Es una imagen tan llena de vida, de energía. No es solo sobrevivir al juicio, es una explosión de alegría. Claro. Uno se imagina un ternero que ha estado encerrado y de repente sale al prado y no puede contenerse. Describe un estado de libertad y gozo plenos, no solo de alivio. Esa imagen es clave, porque conecta la salvación con la liberación. Es un cambio total de estado. Y si lo unimos al panorama general que plantea el autor, entendemos que esta salvación es, en esencia, un cambio de dependencia. En lugar de confiar en la propia fuerza o en los sistemas del mundo que terminan en fuego y oscuridad, la confianza se deposita por completo en Cristo. Y es justo aquí, en esta idea de la dependencia, donde el texto introduce su advertencia final, la que quizás es la más relevante para nosotros hoy. Claro, porque hasta ahora hemos hablado de un futuro apocalíptico, pero ahora el autor lo trae al presente. Habla del profeta Elías, que según Malaquías, Dios enviaría antes de ese día grande y terrible, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y lo conecta con Juan el Bautista. Sí presenta a Juan el Bautista como un tipo de Elías, un modelo a seguir. ¿Y cuál fue la característica principal de Juan? Su absoluta claridad sobre su propia función. Preparó el camino para Jesús, pero nunca permitió que la atención se quedara en él. Josué rescata esa frase fundamental de Juan: «El que viene tras mí es más poderoso que yo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Él era un puente, no el destino. Exactamente. Su misión era hacerse cada vez más pequeño para que la figura de Cristo se hiciera más grande. Y ahí está la conexión con el presente. El autor dice que hoy abundan los que se presentan como Elías o Juan Bautistas modernos, predicadores que usan el lenguaje del Evangelio, pero que según él fallan en lo fundamental.
Y esto nos lleva a la pregunta que plantea el propio texto, ¿no? ¿Cómo podemos discernir si estamos alimentando nuestro espíritu con el verdadero pan de vida o con mensajes que solo tienen apariencia de piedad? Esa es la pregunta del millón. Y Josué propone un criterio de discernimiento muy claro. No se trata de analizar la elocuencia del predicador, ni el tamaño de su congregación, ni los milagros que dice hacer. La señal inequívoca para identificar a los que él considera falsos mensajeros es que no quieren menguar para que él crezca. No promueven una unión y dependencia directa con Cristo. Sino con ellos mismos. Con ellos mismos, con su ministerio, con su organización, se convierten en intermediarios indispensables. Pero eso puede sonar muy subjetivo. Muchos líderes carismáticos dirían que están apuntando a Cristo, pero su organización y su personalidad lo eclipsan todo. El texto de Josué nos da alguna pista más concreta para diferenciar una cosa de la otra. Es una excelente pregunta porque el engaño suele ser muy sutil. El texto sugiere que la prueba definitiva está en el resultado. El mensaje que recibes te hace más libre o más dependiente del mensajero. ¿Te capacita para tener tu propia relación con Dios o te convierte en un seguidor de un hombre o una mujer? Joshua advierte que estos predicadores y sus seguidores corren el grave peligro de caer en el exterminio y añade un matiz teológico interesante. Al pretender ser parte del cuerpo de Cristo, ignoran que Cristo, la cabeza, no permitiría el daño a su propio cuerpo. La verdadera iglesia, según esta visión, está protegida, pero aquellos que siguen a un falso pastor se exponen porque no están verdaderamente conectados a la cabeza. Entonces, el verdadero preparador del camino, como Juan, siempre apunta más allá de sí mismo. Su éxito no se mide por cuántos seguidores acumula, No. sino por cuántos deja de tener, porque han encontrado una relación directa con aquello que él anunciaba. Es una lógica completamente opuesta a la del liderazgo que vemos en el mundo. Totalmente opuesta. Es un liderazgo de servicio que se vuelve invisible. La prueba final, según Joshua, es la humildad y la redirección constante. Un mensaje auténtico no crea fans del predicador, crea discípulos de Cristo. Y esa es la herramienta crítica que el texto nos ofrece para navegar un paisaje espiritual que está cada vez más saturado de voces. En resumen, el análisis de Joshua nos ha llevado por un camino intenso. Comienza con una visión apocalíptica de juicio, marcada por el fuego, la oscuridad y una profunda desolación espiritual. Pero en medio de esa advertencia tan severa, subraya una única vía de salvación, una entrega y confianza absolutas en Jesucristo. Y lo que es más importante, nos equipa con una herramienta de discernimiento para el aquí y el ahora. Nos obliga a mirar más allá de las palabras y las apariencias. La pregunta fundamental no es si suena bien, si es popular o si nos hace sentir bien. La pregunta es, ¿a quién glorifica? ¿Hacia dónde dirige nuestra dependencia final? ¿Nos hace más dependientes del mensajero o más libres y dependientes de Cristo? Justo. El texto nos deja con una idea muy potente para reflexionar. En una era saturada de gurús, de influencers y líderes espirituales, quizás el discernimiento más crucial no radica en analizar la complejidad de la doctrina, que puede ser abrumadora. Quizás se reduce a observar algo mucho más simple, la dirección hacia la que apunta el dedo del mensajero. ¿Apunta de forma insistente hacia sí mismo, hacia su libro, su canal, su movimiento? ¿O apunta de forma tan decidida hacia algo más grande que él, que su propia figura empieza a desvanecerse en el fondo?